Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya va la gente conectándose, puntuales todos, ¿eh? Así me gusta. Muy buenas, vayan conectándose, vayan uniéndose porque tenemos una tarde estupenda. Hoy vamos a estar hablando, comenzamos con un conjunto de conferencias, coloquios organizados por Acciona, en las cuales se va a dar voz a mujeres que están liderazgo ese cambio en un futuro sostenible, próspero, en el que esperamos mejorar la situación actual del planeta. Y en estas charlas coloquio iremos conociendo diferentes personalidades que están modelando ese cambio, personas que se pueden calificar como líderes, son mujeres todas, todas tienen como haber participado en el proyecto Homeward Bound, que ahora hablaremos de él. Y hoy tengo el placer de comenzar este charlas coloquio, estaré yo en todas ellas. Aquí me tienen Javier Santaolalla, para los que no me conocen, doctor en física de partículas y comunicador científico en diferentes canales, pero principalmente en YouTube. Y hoy tengo el placer de arrancar con esta sesión de coloquios con una persona que además nos conocemos muy bien y que tenía muchas ganas de hablar con ella. ¿Cómo estás, Marga Gual? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bueno. Bueno, antes de decir nada, ya veo que hay 500 personas conectadas, que está muy bien la cosa. Yo voy a estar leyendo el chat, chicos, chicas, continuamente lo que quieran comentar, lo que quieran opinar, cualquier pregunta que tengan, la van poniendo, yo lo voy a ir apuntando y luego le preguntamos a Marga, mira, tengo un bolígrafo maravilloso aquí, cualquier cosa que pregunten yo lo voy a guardar y luego al final bombardeamos a Marga. Marga, ¿cómo te encuentras? Lo primero. Bueno, aquí en Bien, fase ¿dónde 3 andas? en Mallorca, En Mallorca, en las otras otras islas islas. maravillosas, no son las mías, pero también son maravillosas. Antes que, sí, que voy a presentarte correctamente, o sea, yo te conozco muy bien, pero Vale, vamos a ver las un par de formalidades, las líneas, formalidades. las formalidades. Marga Gual, participante de la edición 4, que es la anterior, ¿verdad? La pasada, la última, La última. de Homeward Bound. Es bióloga molecular y experta en diplomacia científica, fundadora de la consultoría internacional SciDip Global y cotitular internacional de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia de la Ciudad de México. Asesora en política científica del comisario europeo de Ciencia e Innovación y ha sido reconocida como joven líder global por el Foro Económico Mundial. Ha trabajado en más de 50 países elevando la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos esenciales de la política exterior y las relaciones internacionales para abordar los desafíos globales. Eso como poco, para empezar, has hecho muchas cosas más, que yo sé las cosas que has hecho, ¿verdad? Bueno, sí, te iba a decir que hace 3 años, creo que no nos vemos, ¿no? Sí, ¿cuál Nuestras fue la última? aventuras en América Latina, donde ahí tú empezaste tu carrera de divulgación científica y te convertiste en la estrella que eres hoy. Así que felicidades, que Ah, no te había felicitado por tu éxito. Creo que estás haciendo un trabajo excelente en España, en Latinoamérica y, bueno, en el mundo. sí, nos seguimos mutuamente, tú estás con otro perfil diferente, del que hablaremos ahora, que también es súper interesante, el de la diplomacia científica. He podido rascar un poquito a la diplomacia científica porque yo estuve, entre otras cosas, en un evento, ¿te acuerdas? Mundial, en Exacto. Brasil fue, En varios, en el World Science en Forum. varios, en el One Side Forum y luego fue en Argentina. Nos hemos pateado el mundo, ¿verdad? Sí. Te acuerdas aquellas aventuras locas? La verdad es que fuimos pioneros en este concepto de la divulgación a través de los festivales y la cultura científica. Y creo que eso lo tendríamos que rescatar en algún momento, a ver si volvemos a activar esos festivales de Science Slam, se llamaban. Sí, porque además uno de los talentos que tienes es puede ser ojeadora, ojeadora. Pues recuerdo cómo nos conocimos, porque yo estaba, recién entré en Big Bang y era como mi cuarta actuación en la Caixa, en Mallorca, y tú Sí, saliste a colisionar patatas, ¿te acuerdas? exacto. Ya se me daba bien en ese momento la física de partículas o de patatas. Se nota, no, pero sí fue bonito porque tuviste la idea de lo que hicimos. Hiciste, creo que fue un blog, ¿verdad? Escribiste un texto en un blog, la entrada. Sí, hicimos una serie de artículos con la UNESCO. Si te acuerdas, la UNESCO era un poco quien auspiciaba Sí. estos festivales y estos eventos. Y la idea era llevar la ciencia a, pues, a la cultura, a los museos. Hasta fuimos a un mercado en Uruguay, ¿te acuerdas? Hay un mercado Sí, 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 de sí, comida recuerdo. y actuasteis en, creo que eran frente de 300 personas, ¿no? Y creo que eso fue un poco el inicio de todo, de que la ciencia no es algo que está en la élite y que es inaccesible, sino que puede ser algo de la vida cotidiana, como bien muestras tú con tus colisiones de patatas y naranjas. Sí, sí, es una forma de darle la vuelta, de cambiar los códigos.
Tú lo viste muy bien y bueno, fue una suerte que coincidimos en esa época, en esa fase. Me conociste cuando iba de casa en casa ahí, de bar en Nómada, bar. sí. Sí, sí, durmiendo donde podía, sí, fue una época muy intensa. Pero vamos a hablar un poquito también nos han unido muchas cosas en estos años, en particular la pasión por la ciencia. Tú has tirado más por la diplomacia, yo he tirado más por la divulgación y la comunicación de la ciencia. Entonces son dos mundos que se tocan, y en particular en los tiempos que corren, porque vamos, ahora estamos haciendo esto, deberíamos estar haciéndolo delante de 2.000 personas en un teatro maravilloso, pero no está nada mal hacerlo online, tiene sus ventajas. Es lo que nos ha tocado con estos tiempos que corren, con el COVID. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre con esto que está ocurriendo y qué lugar ocupa la ciencia en esta transformación que estamos viviendo? Sí, es increíble ver cómo nuestros, ¿no?, sueños de que la ciencia sea parte del vocabulario. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Ojalá pues Sí. todo el mundo tuviera pues estos conceptos claros, y ahora pues está la ciencia en la primera página del periódico, está en las noticias ¿no?, 24 horas, y es increíble como los científicos, tanto como los científicos que están todavía en la academia, como los divulgadores o los que trabajamos en política pública y diplomacia, estamos viendo como si fuera un caso de estudio, casi casi un experimento en tiempo real, como una masterclass de divulgación científica, y yo pienso mucho en nuestros, ¿no?, orígenes de cuando decíamos, ojalá todo el mundo supiera la diferencia entre el virus y la bacteria, ¿no? Y ahora, Ajá, de pues, verdad. esa es una cuestión pues de vida o muerte, que esa cultura científica ya tiene que ser parte de la sociedad, porque no nos podemos permitir que no lo sea, ¿no? Igual que pues las matemáticas, diferenciar entre una curva exponencial y logarítmica, lineal. Esas son, ¿no?, las cosas aburridas que estudiábamos en el cole, pero que ahora son críticas para nuestra vida diaria. Entonces creo que la ciencia ha tomado ese papel central en nuestras vidas y nos hemos por fin dado cuenta. El problema es que nuestros políticos todavía creo que les falta un poquito para llegar a esa concienciación, ¿no? Sí, sí. Bueno, por cierto, sigue conectándose gente, 550 personas, saludan desde Chile, desde Ámsterdam. A mí me alegra mucho que esto, pues, una de las cosas bonitas que tiene esto es que abre las puertas a todo el mundo, se conecta gente de todos los países y a mí me encanta. Estabas hablando de los políticos. Hemos dicho de la ciencia ocupa un lugar en las portadas, se ha hablado más de ciencia que nunca, pero bueno, ahí sigue habiendo un abismo, ¿no? Entre la gente, la sociedad y la política. Y hay un concepto muy maravilloso que se llama diplomacia científica, que es un arte difícil de practicar y es donde tú te estás especializando. ¿En qué consiste la diplomacia científica y qué papel también está jugando este aspecto dentro de la crisis que estamos viviendo? Sí, bueno, es una palabra que suena un poco rara, ¿no? Un poco intimida un poquito, pero en realidad es un concepto muy fácil, ¿no? Si piensas en la ciencia, es como un idioma universal que todo el Sí. mundo conoce y practica pues por igual, ¿no? 2 más 2 son 4 en Chile, en Japón, en Australia o en Brasil. Y lo mismo pues con las leyes de la física. Eso hace que la ciencia tenga esa capacidad de unir a las personas en todo el mundo que quizá no se, digamos, sus países o sus ideologías o el idioma que hablan o su cultura, ¿no? Puede que sean distintas. Pero la ciencia es siempre ese elemento común que une a todos los países pues para avanzar el conocimiento. Entonces, utilizando esta herramienta de la ciencia como un canal diplomático, digamos, nos puede abrir puertas para resolver problemas comunes, sobre todo cuando hablamos de países que a lo mejor no se llevan bien. Entonces, conocerás, por ejemplo, en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues había mucha tensión. Pero la ciencia por ejemplo, el programa espacial siempre fue un punto de unión en común que los dos países decidieron pues, emprender juntos, y con ello nació, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional. Lo mismo con el CERN, donde tú trabajaste. Es Sí. un lugar que es un laboratorio científico, pero también está basado en un tratado diplomático. Y ¿no? Poca gente sabe que los telescopios o los sitios como el CERN son laboratorios que requieren que los países trabajen juntos, los financien, ¿no? Tú sabes todo cómo funciona. Y a veces lo tachamos de burocracia, pero en realidad es diplomacia. Y es muy importante porque imagínate que cada país quisiera tener su acelerador de partículas o su telescopio. No sería viable. La ciencia es muy cara. Hay que hacerla todos juntos y beneficiarnos todos de ella. Pues lo que hacemos es construir algo en un país y todos los países firmamos un tratado diplomático para poder
participar y hacer experimentos, como hacías tú, en el CERN. Y cuando ya pasamos al tema de cambio climático, como es un problema global que requiere tanto ciencia como diplomacia y acuerdos internacionales, pues la diplomacia científica se ha convertido pues, en un imperativo, al igual que con el coronavirus, porque sin ciencia y sin diplomacia no vamos a salir de él. Wow. Desafortunadamente no estamos ahí aún, pero ha sido como una Ya. llamada a la acción. Sí, no, yo pude vivir un poco el tema de la diplomacia científica y flipé, porque es un mundo también muy interesante, muy complejo, pero wow, también súper interesante y muy necesario. En concreto, bueno, yo, hablar del CERN como ejemplo de diplomacia científica, yo recuerdo, Marga, en plena crisis Israel-Palestina, cuando se estaban Ujú. lanzando bombas y estaba la franja de Gaza, estaba un desastre total, recuerdo que se hizo, para mostrar esa hermanación, se hizo una fiesta en el CERN entre israelitas y palestinos, que era un mensaje directo de nosotros nos entendemos de otra manera, somos científicos, no queremos saber nada de esto. Y es que el CERN, como decías, es muy buen ejemplo, y muy poca gente sabe, por ejemplo, de dónde sale el CERN. ¿Tú te acuerdas de dónde sale el CERN? De la De UNESCO. de la UNESCO. ¿Sabes la historia? ¿Podrías contarnos la historia de cómo Sí, surge, cómo es la diplomacia científica? de hecho, el CERN es el ejemplo pues, en Europa que define un poco el origen de la diplomacia científica, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que Europa estaba destruida y los bloques del este y el oeste pues, estaban obviamente pues, muy divididos, ¿no? Había muchísima tensión y había que reconstruir Europa después de una guerra, cosa que no es fácil en ningún aspecto, pero los científicos, los físicos en concreto, vieron una vía, ¿no? Como decíamos antes, como un canal un poco más neutral de comunicación para unir a los científicos de los bloques de este y oeste en ese momento. Y se fundó el CERN bajo el auspicio de la UNESCO, ¿no? Para los que no sean familiares con los acrónimos, es la organización de la ONU que se ocupa de ciencia y cultura y educación. Entonces, el CERN fue el primer lugar donde se produjeron contactos entre físicos alemanes e israelíes, que, bueno, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial fue pues un conflicto terrible donde esos dos países estuvieron muy pues, en conflicto, ¿no? Entonces, ese espacio, que era, como dices tú, más neutral, pudo propiciar estos contactos a través del idioma de la ciencia. Y hoy en día, en Jordania, eso también lo sabrás, hay una especie de CERN que se ha construido en Jordania para unir a 10 Sí, países del Medio sí, Oriente, sí, sí. que son países que no son muy amigos políticamente, ¿no? Pues son Irán, son Palestina, Israel, Egipto, pero estos países todos han colaborado y han construido que tú conoces muy bien ese sincrotrón en Jordania, ¿no? Pues es otro ejemplo de cómo la ciencia puede trascender estas fronteras políticas y más delicadas. Sí, es bonito porque no solo puede, sino que debe. Yo veo la ciencia como algo de especie, de civilización, más que de país o de región. Y la ciencia tiene que aspirar a ser global, no solo porque es más eficiente, sino por propio concepto de ciencia. Y creo que eso es fundamental. Hay mucha gente comentando, están diciendo cosas súper interesantes. Sí, he ¿Están visto participando con la política? Sí, con la una diplomacia científica. pregunta súper interesante de la diplomacia científica y la paz. De hecho, vamos a hablar de eso después, porque la Antártida Venga, es un sí. ejemplo de cómo la ciencia es digamos, el modelo de gobierno de un lugar que no tiene gobierno, o sea, que no tiene gobierno Sí, sí, tradicional sí, sí, sí. y lo gobierna la ciencia. Entonces, la Antártida es un continente que no le pertenece a nadie y se declaró únicamente que su uso podía ser la ciencia y la paz. Entonces, ahí Eso es vemos bonito. cómo todos los países se juntan para preservar el último continente que nos quedaba, ¿no? sin explotar. Y ahora hablaremos un poco más de la Antártida cuando hablemos de Home Orban, pero me encanta que la gente sepa estos ejemplos porque es fundamental que los divulguemos, ¿no? Y que los Sí, hagamos sí, conocer. sí. Mira, se sigue conectando gente, vamos por 585. Se acaba de conectar un gran amigo común, nuestro querido Ernesto. Se acaba de conectar también. Dice, hola, soy Mati, es Mati. Dice, Hola, Mati. pero bueno, Ernesto seguro que está por ahí, también un gran amigo nuestro. 590 personas demostrando que la diplomacia científica también es interesante. Es un lado que muy poca gente conoce y estoy muy emocionado porque es un lado que también hay que mostrar y hay mucha gente que nos está siguiendo que va a seguir tu ejemplo y que seguramente a través de una rama de la ciencia se quiera meter en diplomacia científica. Pero vamos a continuar porque hay muchas cosas que contar y no quiero que nos quedemos con cosas ahí en el camino, porque hablabas de la Antártida, hablábamos de diplomacia científica y ahí hay otro ejemplo muy interesante porque participaste en una experiencia muy interesante que es Homeward Bound, que no solamente es un proyecto enfocado
a la lucha contra el cambio climático, sino también al liderazgo femenino y, todo el tema de la posición de las mujeres en STEM. ¿En qué consiste este proyecto y cómo fue tu papel y la relevancia de diplomacia científica en esta actividad? Bueno, me brillan los ojos cuando pienso en la Antártida. Lo que pasó. Mira, es la mayor expedición de mujeres científicas que se ha hecho en la historia de la Antártida, ¿no? Para empezar, imagínate, éramos 112 en ¿Y cuánto mi tiempo? viaje. Y estuvimos 3 semanas, es un programa de liderazgo que dura un año y culmina, es un programa virtual de formación en liderazgo y en una serie de temas de cambio climático, de colaboración y básicamente de usar la ciencia como herramienta de colaboración para resolver problemas comunes y también para elevar el papel de la mujer en estas estructuras de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el cambio climático es un problema que no es un problema ambiental o económico digamos, es un problema que es tan multifacético que lo que realmente necesita es liderazgo, nuevos liderazgos que sean inclusivos, que sean diversos y básicamente los líderes que tenemos hoy en día no nos sirven. La mayoría de líderes, que es, como hablábamos antes, están enfocados solo en su, ¿no? en su ego, en su ombligo, en resolver las cosas para su país o para su gente. Este tipo de liderazgo es muy cortoplacista y no sirve porque no hay ningún problema, ningún desafío como el cambio climático o como una pandemia que un país pueda resolver por sí mismo. Entonces, se trata de fomentar estos nuevos tipos de liderazgo y elevar el papel de la mujer que hemos estado ¿no? subrepresentadas en las estructuras más altas, tanto de la ciencia como de la política y la toma de decisión. Entonces, durante un año nos formamos virtualmente y culmina el programa con 3 semanas en la Antártida, que ahí conocemos de primera mano pues, lo que es el cambio climático. Y te digo que es brutal porque el cambio climático es algo que muchas veces suena como que está lejos o que no nos toca o que vendrá en el futuro, y cuando te vas a la Antártida y ves pues, ¿no? los icebergs que se están derritiendo y te impacta con una fuerza que después ya no puedes desprenderte de la Antártida, ¿no? Se queda contigo para siempre y te conviertes como en una embajadora. Somos todas ahora embajadoras de la Antártida precisamente porque no tiene gobierno. La Antártida se gobierna por un tratado diplomático de más de 50 países que todos juntos pues, aportan investigación, aportan científicos, aportan infraestructura, barcos, ¿no? Para estudiar el cambio climático allí. Entonces es un programa que yo creo que, bueno, nació en Australia, es basado en Melbourne, es una ONG, y ahora es un programa global que yo creo que es el futuro de cómo tiene que ser el liderazgo. Y bueno, gracias a Acciona, que es nuestro patrocinador estratégico, hemos conseguido elevar la visibilidad del programa y de nosotras. A mí me ha ayudado muchísimo en mi carrera y creo que se trata de eso, ¿no? De cuantas más mejor. El lema es Stronger Together, ¿no? Mejor, cuanto más fuertes, juntas más fuertes. Wow, sigue sumándose más gente, 620, están mandando mensajes también muy bonitos. La gente le está impresionando mucho porque están muy acostumbrados a hablar de ciencia, pero no tanto de diplomacia científica. Fue una experiencia muy bonita, supongo, una aventura, ¿no? Porque luego estar 12 semanas fueron. Bueno, no, 12 meses, un año, o sea, el programa en total es un año. Pero allí, en la Antártida, 3 semanas. 3 semanas, o sea, ¿cómo fue la experiencia de estar allí? El frío, la situación, las emociones, si viste algo que te marcó, la imagen que más recuerdas cuando cierras los ojos, no sé, desde el punto de vista emocional, que tuvo que ser una locura, ¿no? Pues mira, salimos desde Ushuaia, que es la ciudad que estamos al sur del mundo, ¿no? En Argentina, y cruzamos. La Antártida se llega por el pasaje de Drake, que es básicamente las aguas más turbulentas del mundo, donde se juntan los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces, una vez pasas esas aguas turbulentas, llegas y es completamente, o sea, lo que mejor define la Antártida es paz, ¿no? Paz, inmensidad, silencio. El silencio nunca sabes qué es el silencio hasta que no estás en él, ¿no? Y ahí te das cuenta de que no hay nada. Te sientes súper pequeña, te sientes que te supera, ¿no? Te domina, te hace sentir pequeñísima, pero a la vez ves el impacto del cambio climático. Ves, por ejemplo, que los pingüinos ya tenían microplásticos en su sangre, ¿no? Por ejemplo, nos dijeron los científicos de una base argentina. Y entonces ver el cambio climático también hace que la Antártida de repente te sientes muy pequeña y muy como indefensa, pero también te sientes muy culpable
porque te das cuenta de que lo que estamos haciéndole al planeta ha llegado a la Antártida y que ya no hay ningún continente que esté libre del cambio climático y de pues, microplásticos, por ejemplo, como te decía, de la sobrepesca. O sea, hay muchísimos desafíos que la Antártida ahora mismo pues, necesita más protección. Y por eso nosotras somos ahora pues eso, nos llamamos embajadoras o advocates, ¿no?, de la Antártida, para que entre todos los países, pues podamos protegerla mejor. Decías además que la Antártida no solamente es una región del planeta particular por las condiciones geográficas y climáticas, sino también por lo que es políticamente. Tú eres una diplomática, science diplomat. Además se llama así tu cuenta, ¿no? De Sí, science mira, diplomat. os la pongo por si me queréis seguir. No sé Ahí si está. se ve bien o al revés, nunca lo Se ve sé, al pero... revés, pero la gente es muy lista y saben lo que es una reflexión. Tienen que hacer la operación de paridad. Recuerden, si han visto el Eso, vídeo, la operación P de paridad y tienen de Science Diplomat. Esta es otra cuenta de marca. la Que próxima digo vez lo que escribo al revés, sí. sí, 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 podría funcionar, o pones un espejo. Pero te decía que la Antártida, aparte de todo lo que representa para el planeta desde el punto de vista climático, también representa mucho, por lo que decías, ¿no? Porque no es de nadie. O sea, ¿cuál es la situación de la Es, Antártida y cómo nos sirve como ejemplo para la cooperación internacional? es una cosa muy rara, ¿no? Porque lo que ocurrió cuando se firmó el Tratado Antártico no ha vuelto a pasar. Entonces, es algo que a mí me encanta destacar porque pues, nos acordamos de que en algún momento en nuestra historia sí que nos pudimos poner de acuerdo para salvar el planeta. En el año 1958 se produjo, bueno, se declaró el Año Internacional de la Geofísica, ¿no?, que es un año donde todos los científicos tienen un tema. En ese año el tema fue la Antártida. Entonces, hasta ese momento la Antártida había sido pues, objeto de deseo de muchísimos países que querían un trozo, ¿no?, y querían pues, repartírselo como se ha repartido el resto del planeta. Pero los científicos pasaron un año allí haciendo investigación y al final o sea, montaron instrumentos, ¿no?, hicieron bases científicas, llevaron ahí sus barcos, tal. Y cuando terminó el año dijeron, ostras, este modelo funciona muy bien. O sea, la Antártida es un sitio tan frío, tan hostil, tan inhóspito, que no podemos cada país hacer su cosa. Tenemos que colaborar, porque si Ajá. en el invierno, por ejemplo, en la Antártida, tienes que estar 9 meses atrapado y no te puedes ir. O sea, si te pones enfermo, te pasa algo, no hay forma de salir, ¿no? Está todo congelado, no llegan aviones, no llegan barcos. Entonces, es tan difícil, las condiciones son tan difíciles que los países dijeron, ¿por qué no hacemos este sistema de colaboración permanente? Y así es como surge un tratado diplomático que en el año 59 declara que la Antártida es un territorio que pertenece a todo el mundo, lo que se llama un bien global, como también lo es, por ejemplo, los océanos, o como que Sí. están pues, en alta mar, o como lo es la Luna, ¿no?, que son territorios especiales que no le pertenecen a nadie. Y a partir de ahí se conservó la Antártida, se ha conservado durante 60 años. Cuando estábamos allí nosotras en diciembre, se celebró el 60 aniversario. Fue muy bonito porque hicimos pues, un homenaje y una fiesta de celebración de que la Antártida o sea, había sobrevivido todos los vaivenes políticos y geopolíticos que pues, tenemos países como Rusia, China, Estados Unidos, ¿no?, Europa, Argentina, Chile. Todos colaboran en la Antártida, aunque no se lleven bien, digamos, en su política en el día a día. Y eso es un ejemplo súper bonito de cómo podemos superar esas tensiones y trabajar juntos para resolver un problema global como es el cambio climático. 675 personas, esto sube, ¿eh? Me está gustando este tema. Por aquí hay una pregunta muy interesante que además, yo también, según decía lo de la Luna y Marte, ¿no? Porque comienza la carrera a viajar a Ahí, Marte. ahí. Son ejemplos muy bonitos porque desde ahí se tiene que construir también el futuro, no solo un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sino también de mayor cooperación entre los humanos. Es un buen ejemplo, ¿no? Vamos por el buen camino. ¿Qué crees que vamos hacia mejor? Dime que podemos ser optimistas. Bueno, no sé, yo después de la experiencia con el coronavirus, la verdad es que nos falta mucho por hacer. La ¿Qué ha pandemia creo pasado? que nos ha demostrado Hemos pues, suspendido. toda la fragmentación que yo creo que hasta el 2015, en el Acuerdo de París, que como sabéis es el acuerdo que firmaron todos los países para comprometerse a
pues a enfrentar el cambio climático, pues desde 2015 hasta ahora han pasado unos años un poco turbulentos, ¿no? Muchos países se han retirado de ese acuerdo y han dicho, bueno, yo no quiero saber nada del multilateralismo, de esto de acuerdos globales. Yo quiero pues trabajar para mi país y para mi gente y los demás. Entonces, esas condiciones llega una pandemia donde todas esas fórmulas no funcionan, ¿no? Y creo que nos ha enseñado mucho pues, los fallos que teníamos en cuanto a cómo la ciencia y la política están conectadas y cómo pues, la falta de coordinación internacional. Entonces, ahora yo creo que tanto en cambio climático como en salud global, como en todos los temas, nos tenemos que llevar esta lección y ahora que viene la siguiente COP, que es la COP26, en Glasgow tenemos que llevar esta ambición y un poco pues soñar con cosas que antes no eran posibles. O sea, si te das cuenta, muchos países han pasado leyes, han hecho pues políticas bastante ambiciosas que antes del coronavirus no se veían ni, o sea, no eran imaginables. Yo creo que nos ha acelerado un poquito ¿no? el entendimiento de qué es posible o cómo vivíamos y realmente tiene que ser así el status quo o podemos cambiar las cosas. Si no volamos tanto y hacemos cosas por Zoom, pues no ha ido tan mal. Entonces, ¿cómo podemos poco a poco ir adaptando esa recuperación y que sea recuperación verde y sostenible y pues que mantenga el planeta por muchos años? Wow, todo eso que dices es interesante, ¿no? Porque a veces se necesita una crisis global para que haya un cambio de paradigma, para que haya una situación que revierta la condición actual. Íbamos mal, ¿verdad? Eso podemos decirlo. Íbamos mal. Hace 10 años. Bueno, íbamos mal hasta, yo diría que ciertos países eligieron a ciertos gobernantes que decidieron Eh, pues romper un poquito con esa cooperación que hasta el Acuerdo de París funcionó bastante bien y yo creo que nos relajamos un poco y pensamos, bueno, ya está, estamos todos de acuerdo, 195 países han firmado que estamos ¿no? en camino para enfrentar el cambio climático y un poco nos relajamos. Yo la primera, yo pensé, bueno, ya está, tenemos aquí un liderazgo muy comprometido y no ha sido así. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que tenemos unos líderes políticos que no nos sirven, como decíamos. Tenemos que pensar quiénes van a ser nuestros líderes. La presidenta de Nueva Zelanda, por ejemplo, ha sido uno de los sí, ejemplos ha de sonado mucho. cómo se resuelve el coronavirus desde un liderazgo mucho más inclusivo, basado en la ciencia, ¿no? Y pues sin tanta arrogancia y tanto enfrentamiento que al final pues lo que hace es perjudicarnos a todos. Entonces, esos liderazgos, esos modelos, que pues justamente son mujeres, ¿no? Algunos de, Sí, sí, de estos sí, sí. países que los han llevado mejor, pues ahí vamos a fomentar un poco más ese liderazgo. Y yo creo que donde Homeward Bound entra, pues el papel muy grande. Y el papel también de las empresas, porque estamos hablando de gobiernos todo el tiempo, pero las empresas Ajá. son súper importantes, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Acciona, pues que creo que hace falta más compromiso y más ejemplos de empresas comprometidas con este cambio y que estén en la ONU y que hagan, que participen y que sean actores fundamentales, no solamente dejárselo todo a los gobiernos y a la ciencia, sino que son todos los sectores de la sociedad. Vale, y en este contexto de lo que estás mencionando surge este proyecto, Homeward Bound, y este mensaje, ¿no? De que es tiempo de actuar porque se nos echa el problema encima. El problema es muy real, ¿no? Entiendo que el cambio climático hay que invertir en el planeta y hay que, por lo tanto, dar un paso adelante, al frente, no solamente en temas de gestión y medio ambiente, sino también, lo estamos hablando, del rol de la mujer en este cambio. Eh, ¿Cómo ves tú el futuro al respecto en cuanto a la acción, al papel del liderazgo femenino también en toda esta acción? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Cómo ves tú lo que nos viene para los próximos 30, 20 años? Bueno, yo soy optimista. Hay que decir que el optimismo es lo que no se tiene que perder, como dice Cristiana Figueres, que fue la diplomática científica que dirigió ese proceso de llegar al Acuerdo de París. Entonces yo siempre vuelvo a esas palabras, ¿no? El optimismo. Yo creo que el discurso del cambio climático a veces ha sido un poco negativo en el sentido de que hay que sacrificar, ¿no? Tenemos que sacrificar, es como que tenemos que renunciar a cosas. Y creo que el discurso es mucho más positivo y es un discurso de oportunidad.
es un discurso que creo que la pandemia nos ha demostrado que hay formas de vivir que no habíamos pensado porque simplemente estábamos viviendo dentro de nuestro status quo y de nuestros paradigmas, pero en realidad tenemos una oportunidad de utilizar las energías que son infinitas, ¿no? Y que por ello pues tenemos que dejar de usar las que son perjudiciales para nuestro planeta. Entonces, poco a poco, cada país va a tener que adaptarse y, entre todos, elevar esta ambición climática y que culmine pues, en la implementación y el compromiso con el Acuerdo de París. Todos los países, si te fijas, están pasando leyes declarando emergencias climáticas y yo creo bueno, que las condiciones están ahí. Como te digo, el liderazgo es fundamental porque, aunque todos los sectores estén alineados, si llega un presidente que no quiere saber nada de ciencia, que niega el cambio climático, que niega las vacunas, por ejemplo, ahora que ojalá pronto tengamos una vacuna de coronavirus, todo el mundo se tendrá que vacunar. Y ese es un tema pues que puede ser complicado, porque si no se vacuna toda la población, no va a servir de nada. O sea, cuando en los años 80, por ejemplo, la OMS eliminó la viruela, ¿no? Que es la única enfermedad que hemos conseguido erradicar del planeta, la única. Y esa enfermedad solo se puede erradicar, ¿por qué? Porque hubo un sistema de cooperación internacional que la OMS fue país por país y dijo, esto es lo que hay que hacer, y los países dijeron, ok, voy a vacunar a toda mi población. ¿Por qué? Porque si queda un país sin vacunar, si queda una persona sin vacunar, de ahí puede volver a surgir todo. Entonces, por ahí creo que es la prueba de que estamos todos conectados y de que no sirve que un país adopte una solución y el vecino no lo haga, porque entonces nos volvemos a entrar todos en el problema. Me encanta lo que estás diciendo porque sabemos lo que está ocurriendo también en los tiempos presentes, el negacionismo, se ha negado el COVID, se ha negado el factor que juegan las vacunas en este proceso y bueno, sabemos también que hay muchas teorías de conspiración y bueno, es peligroso todo esto de las antivacunas, que es otra de las caras de lo que estamos viviendo, ¿no? No sé tú cómo lo has vivido, pero todo este negacionismo, hablábamos de lo importante que ha sido la ciencia en época de COVID, pero también han surgido muchos movimientos muy raros, ¿no? ¿Tú cómo has vivido eso? Bueno, yo veo que tú posteas siempre los temas del 5G y todo eso, no lo he seguido mucho, pero veo que hay muchísimas teorías de todo tipo, que yo creo que es un poco lo que hablamos al principio, la cultura científica, o sea, que la ciencia no se considera parte de la cultura, yo creo que ese es el problema fundamental. O sea, una persona que no sabe quién es Mozart o que no sabe quién es Picasso, pues se le tacha de inculto, ¿no? Pues ¿no? Se te puede, pues, te puedes avergonzar de no saber quiénes son esos personajes históricos, pero si no sabes, por ejemplo, lo que decíamos, la diferencia entre un virus o una bacteria o lo que es el ADN, no pasa nada. No pasa nada, o sea, puedes ir por la vida perfectamente sin saber eso, ¿no? Entonces, que esté aceptado que la ciencia esté fuera de la cultura, creo que es el origen de muchas de estas ¿no? teorías conspiratorias y negacionismos, y porque obviamente la gente pues, puede acceder a la información de muchos tipos y los científicos y la comunicación y el trabajo que tú haces está precisamente para ayudar a discernir y decir, bueno, esto tiene base científica y esto es una locura. Entonces, creo que si el coronavirus nos ha servido para algo es para poner la ciencia en la primera página. Yo soy bióloga molecular. Yo hice PCRs durante 6 años, cada día. Yo nunca había soñado tener las PCRs explicadas en gráficos en el periódico. Es increíble, ¿no? Es algo que a veces como que me cuesta procesar. Y quiero y espero que sea para bien, y que ahora todo el mundo sepa que es un virus, una bacteria, el ADN, el ARN, la PCR, que es un anticuerpo. Pues todo eso ha salido del laboratorio y ha entrado pues en la vida real. Muy bien, equipazo ahí, Marga Chocalá. No, que igual le voy a dar un botón y voy a desconectarme. 700 personas, somos cada vez más gente te quiere escuchar, Marga. Esto es un no parar. Me hace mucha ilusión que la gente no solo no se vaya, sino que se quede y que venga gente todavía. Y me encanta otra cosa que estamos viendo y que gente ha comentado, que haya personas en política que hayan pisado un laboratorio. Porque cuando estás hablando de ciencia, pues obviamente si no has pisado un laboratorio, pues es posible que ciertas cosas no las controles tanto. Y es un papel que, bueno, que haces, que es genial y que seguro que está motivando a muchas personas a explorar esa vía que es tan importante y tan necesaria. Antes de acabar, bueno, pasar al turno de preguntas, porque sé que va a haber muchas preguntas. Quiero hacerte la última, que va relativa al programa. Va a haber una 6ª edición y habrá mucha gente que se quiera apuntar.
anima a la gente bueno, explica un poco en qué consiste, qué tendrían que hacer si quieren participar y, bueno, tu opinión personal de qué te has llevado de esa experiencia. Sí, bueno, ahora mismo con el tema del coronavirus, en la parte de la Antártida está un poquito, pues tenemos que ver cómo se resuelve, porque ahora pues nadie puede viajar, no se puede hacer nada. Pero bueno, sí, hay 10 ediciones, habrá en total 10 ediciones. Ahora estamos eligiendo a la sexta generación, ¿no? La número, sí, Homebound 6, y entonces quedarán a partir de, pues, en teoría, si la 5 cumple los plazos este año o no lo sabemos, pero bueno, quedarán 4 más y el proceso de aplicación es muy fácil. Bueno, es la página homeworldboundprojects.com.au, que es una web de Australia, que ahí a lo mejor la vemos en los comentarios, la gente de Acciona nos ayuda. Y nada, mandas un currículum, un vídeo, lo típico, y dices pues cómo tú ves el liderazgo y qué es lo que tú harías o cómo tú contribuirías a cambiar esos modelos de liderazgo y cómo vas a usar esa red, esa plataforma global de mujeres científicas para después, pues cómo en tu vida diaria o volverás a tu país, a tu empresa, a tu universidad, para impulsar ese cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, mi takeaway, ¿no? Ha sido mi plan de acción después del viaje y del programa ha sido fomentar el papel de las mujeres precisamente en diplomacia científica. Como dices tú, es un campo que es muy nuevo, es un tema que a veces suena raro, ¿no? O sea, a veces parece que los científicos tienen que hacer política y no es eso, ¿no? Es como cómo los científicos nos podemos involucrar en estos temas globales. Entonces, estoy muy contenta de que hay muchas mujeres que ahora están muy interesadas en ese tema. Espero que en la audiencia tengamos también a muchas y muchos. Sí, Porque lo tenemos. obviamente el liderazgo no es liderazgo femenino porque solo puedan ser mujeres las que lideran. Simplemente que hay que diversificar y hay que tener un liderazgo mucho más inclusivo con visión a largo plazo y obviamente, base en la ciencia. Entonces, con las mujeres y con todos los grupos que tradicionalmente no han estado representados en esas esferas de tanto científicas como de toma de decisión, pues cómo hacemos para que la mesa de decisión sea lo más diversa posible. Y obviamente ir a la Antártida es un sueño, es algo que pues no estaba al alcance de las mujeres durante muchos años. Ahí nos explicaron en el barco, nuestros guías, que las mujeres se disfrazaban de hombres para poder ir a la Antártida y se metían en los Y barcos disfrazadas de hombres. Ya te pasaré algunos artículos, es fascinante, porque se consideraba pues, que las mujeres no tenían capacidad de hacer ciencia en condiciones extremas, que no aguantan en el frío, ¿no? Y todas esas excusas que obviamente no son ciertas, pero durante mucho tiempo se usaron para dejar a las mujeres fuera de la exploración antártica, igual que la exploración espacial y muchos otros campos de la ciencia en las que hemos sido subrepresentadas. Pero bueno, gracias a Homeward Bound y Acciona y a los apoyos que tenemos, creo que estamos poniendo nuestro granito para cambiar ese paradigma. perfecto. Mira, tienes aquí una compañera, Tica Polar. Saludos de otra colega embajadora de Melania, Antártica. sí, hola Muchas gracias Melania. por apoyarnos a Acciona. Sí, sí, bueno, he cambiado mi posición porque voy a empezar a leer los mensajes, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Pasamos a preguntas, a comentarios y Sí, sí, demás? vamos. Venga, pues voy a empezar a leer las cosas que pongan aquí directamente y vamos a machacar aquí a Marga preguntas y comentarios. Gente que dice increíble, 712 personas ya. Eh, espera que me lío yo con el celular. A ver, ay, así voy a dar a cancelar o algo. Que soy un desastre. Hay muchos mensajes. A ver, ¿qué dice aquí? Las mujeres tenían la entrada prohibida en la Antártida hasta los años 30, dice Alicia Z. Porro. ¿Qué más tenemos? Hola Desde Chile, Alicia, saludos. otra de nuestras compañeras en la Antártida, en Homeward Bound. ¿Qué más tenemos? A ver, el hambre en el mundo, ¿cómo lo ve la ciencia? ¿Busca soluciones? ¿Has trabajado en ese aspecto, en el tema de pobreza? Sí, bueno, la diplomacia científica abarca todas las ramas de la ciencia, ¿no? Digamos, o sea, cualquier disciplina, cualquier tema es pertinente a la diplomacia científica. Entonces, obviamente incluye temas de seguridad alimentaria, de agua, de agricultura. O sea, no es que, o sea, la diplomacia científica en realidad es una herramienta que desde cualquier problema, desde cualquier desafío, desde cualquier disciplina de la ciencia, se puede utilizar para fomentar
estos mecanismos de cooperación internacional. Y obviamente es un tema muy importante relacionado con el cambio climático, porque creo que también uno de los mensajes que tenemos que impulsar es que todas nuestras crisis, la crisis energética, crisis de agua, crisis migratoria, crisis alimentaria, todas al final van a estar extremadamente impactadas por el cambio climático. Entonces, para tener un poco una visión más holística de los problemas y no pensar que las ciencias están pues cada una en su apartado y los problemas no están interconectados, precisamente lo contrario, ¿no? Y creo que con esta pandemia también nos hemos dado cuenta de que había muchísima desigualdad que pues se ha manifestado en desigualdad, pobreza y dentro de los mismos países, dentro de las ciudades, o sea, no solamente a nivel de entre países, sino dentro de los países mismos, la desigualdad es un problema absolutamente fundamental en la diplomacia científica. Muy interesante. Preguntan que estudiaste, creo, biología molecular fue, ¿no? Sí, yo soy bióloga molecular, estudié en Barcelona, en la UB, la Universidad de Barcelona. Luego me fui a Australia, hice ahí mi máster y doctorado en ciencias biomédicas. Estudié proteínas que intervienen en procesos de desarrollo en ratones y que tienen relación esas proteínas con el cáncer si se mutan o se cambian o se desregulan. Pero después de mi doctorado decidí que mi papel no estaba más dentro de ese laboratorio, ¿no? Yo trabajaba con microscopios que se llaman confocales, que necesitan que estés en una sala oscura, completamente en silencio, ¿no? Antivibraciones, antifuego, antirruido, todo. Y pasaba muchísimo tiempo sola con mis células, ¿no? mi microscopio. Y ahí me di cuenta de que esa no era la forma en que yo veía la ciencia, digamos, sirviendo a la sociedad. Me parecía que mi papel estaba más afuera del laboratorio y más del otro lado para ayudar a comunicar y a traer esos temas a la esfera de la política y de la diplomacia. Entonces, así fue como pasé de ser científica de academia y laboratorio a estar en este mundo de la diplomacia que estoy hoy. Vamos con más preguntas. Están preguntando por el COVID. La situación ha parado bastante la industria y los transportes. ¿Ha afectado el cambio climático? ¿En qué proporción? Y si es perdurable o cómo ha sido esto. Sí, bueno, no tengo ahora mismo los números de la bajada de las emisiones de CO2. Seguro que alguna de nuestras compañeras lo pone en el chat porque lo saben todo. Pero sí, o sea, el COVID nos ha mostrado que sí que podemos hacer algunos de esos cambios que veníamos, ¿no? pidiendo y reclamando en cuanto a transporte limpio, en cuanto a pues coches eléctricos, ¿no? Y también la necesidad de volar, ¿no? Que ahora nos damos cuenta de que había muchos viajes que a lo mejor no eran tan necesarios, de ir a una reunión por un día y cruzar el mundo y volver, pues a lo mejor eso sí que lo podíamos haber hecho por Zoom. Pero bueno, hay cosas que luego, a ver, hay que también entender, la diplomacia se ha visto muy resentida, porque las negociaciones es algo que requiere pues estar en persona, requiere conversaciones largas, requiere no solamente la fase formal de negociar, sino que después te vas a tomar un café o pues descansas en el pasillo y esas conversaciones casuales, informales, son un poco la base de la diplomacia, más que lo que vemos, ¿no? en esas salas de la ONU tan formales. Muchas veces se dan conversaciones un poquito más en los pasillos y eso está un poco frenando esas conversaciones a nivel diplomático y se han tenido que cancelar, por ejemplo, todas las reuniones, pues la COP26 que era en Glasgow, bueno, será en Glasgow, se ha tenido que aplazar, ¿no? Y varias de las negociaciones están un poco pues frenadas. En ese sentido, no nos beneficia el no poder vernos en persona y negociar en persona. O sea, que también hay que decirlo, que yo no digo que hay que eliminar todos los transportes ni todos los vuelos, porque hay cosas que no se pueden hacer por Zoom, porque simplemente la naturaleza humana, ¿no? Que el contacto y estar en persona con alguien es muy importante para entenderse y llegar a un acuerdo. Muy bien, vamos con la última pregunta ya, Marga. Bastante interesante. Un país en vías de desarrollo, lo hace Conejoto. ¿Un país en vías de desarrollo puede avanzar siendo sustentable? Bueno, ahora, antes de contestar, nos recuerda Alicia que la bajada de emisiones ya pues, ha vuelto a sus niveles normales. O sea que no hemos tardado mucho en volver a reactivarnos y en recuperar. Así que gracias, Alicia, por el dato. Y perdona, si me repites la pregunta.
Sí, que si un país en vías de desarrollo puede desarrollarse siendo sustentable. Claro que sí. Es que de hecho ahora yo creo que la clave está en la oportunidad. En inglés se llama, no sé si hay palabra en español, perdóname por el spanglish, que se llama leapfrogging, ¿no? Es un término que básicamente indica que tú no tienes que pasar por todas las fases por las que han pasado otros para llegar a un nivel de desarrollo sostenible. Por ejemplo, esto pasó con los teléfonos móviles en muchos países de África, ¿no? Que no había líneas fijas de teléfono, pero cuando se fueron a instalar dijeron, ¿y para qué vamos a instalar líneas fijas? ¿No? Y directamente pasaron a los móviles y con eso pues hacían el mobile banking, ¿no? Toda la infraestructura ya móvil. O sea, que los países tienen ahora la oportunidad de, basándose en las nuevas tecnologías, las energías renovables y toda la ciencia que tenemos a nuestra disposición de realmente alcanzar esa sostenibilidad sin tener que pasar por todas las fases anteriores y tener que buscar petróleo. O sea, es de hecho una oportunidad. O sea, que gracias por la pregunta y por enfatizarlo. Es muy interesante, sí. Están aquí hablando bastante de energías renovables y cómo le ha afectado el COVID al desarrollo. ¿Alguna idea al respecto? Bueno, yo creo que ha habido el peligro y lo que hemos desafortunadamente visto en muchos países es que el impulso de volver a la normalidad, pues en algunos países ha relajado un poco la ambición climática, en el sentido que, bueno, es que necesitamos volver cuanto antes, así que, bueno, vamos Claro. a relajar las regulaciones en emisiones o vamos a, por ejemplo, relajar la prohibición de plásticos, ¿no? Ahora vemos mascarillas y guantes por todo. Eso es peligroso, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que hay formas de volver, de recuperar nuestra vida, pero ¿no? En el Pacto Verde, la recuperación verde, que tenemos de sobra oportunidades y tenemos de sobra recursos para no tener que volver a caer en los errores que hemos cometido en el pasado. Así que yo soy optimista, como te decía, y creo que esto va a ser, este programa ahora con Acciona va a ayudar mucho a crear esta conversación y a concienciarnos a todos. Así que muchas Esa es gracias. la idea. Esa es la idea. La última pregunta es mía. Eh, Uy, desde la Antártida se ve el muro del fin de la Tierra plana o no? sí, eso para tus fans. Diles que fui y pude comprobar que la Tierra es redonda y que Bien. lo certifico. Jaque mate, terraplanistas. Jaque mate. Pues ha sido un súper placer, Marga, tener esta conversación contigo y verte después de tanto tiempo. A ver si nos Igualmente, podemos Javi. ver en persona. Por fin ya no estamos tan lejos, pues siempre has estado tú en un lado del mundo y yo en el Exacto. otro. Ahora ya estamos mucho más cerca. Así que, bueno, así encontramos una oportunidad para vernos en persona y si no, bueno, pues las conversaciones virtuales, que es la nueva normalidad. Solo quiero recordar últimamente que esta conversación, este coloquio, que está súper interesante, espero que lo quieran ver, quieran repetir, va a estar colgado en la página de Instagram, en Instagram TV de Acciona, así que lo pueden recomendar, lo pueden compartir. También pueden seguir a Marga Wall. Marga Wall ahí, Marga sube ahí el papel, hazle una reflexión a eso. The Science Diplomat, con el arroba, si van a The Science Diplomat van a saber más sobre Marga y el trabajo maravilloso que está haciendo. Si van también a la web de Acciona van a encontrar más de Homeward Bound del programa y se pueden motivar para participar en las nuevas ediciones. Espero que les haya motivado, que les haya inspirado. Estamos en un momento histórico muy importante, estamos definiendo el futuro y creo que este tipo de conversaciones son fundamentales para que todo el mundo esté al tanto de lo que está ocurriendo. Despedida, Marga, ¿qué les quieres decir a la Bueno, chavalería? muchísimas gracias a todos por conectarse. O sea, me encanta que he visto un montón de países Sí, representados en la audiencia. Eso me da mucha esperanza y creo que es el principio bueno, de un proyecto muy bonito que Acciona está impulsando, no solamente impulsando Homeward Bound, sino también impulsando la diplomacia científica y dando voz a este tema que es un poco nuevo, pero creo que poco a poco lo vamos a ir introduciendo en nuestro vocabulario cotidiano y ojalá que los políticos también nos hagan caso. Así que muchas gracias, Javi, y nos vemos en perfecto. la próxima. Nos vemos en la próxima a seguir en la página de Acciona, porque esta es la primera, con esto se estrena un ciclo de conferencias, va a pasar gente por aquí muy importante, todas con ese factor en común que es la participación en ese programa y esa naturaleza de liderazgo y de impacto y de ganas de cambiar el mundo. Va a venir gente muy importante, muy interesante, así que ahí a darle al follow a Acciona
para no perderse ni una sola conferencia. Marga, un gustazo enorme a todos ustedes por estar ahí. Un besito muy grande y nos vemos en una semana con más conferencias. Gracias Hasta a pronto. todos. Chao. Adiós, Marga. Adiós. Chao.